Ambigüedad. A instancias de la lingüística nos encontramos con una referencia para la palabra, ya que la ambigüedad lingüística designa aquella palabra, frase o sintagma al mismo tiempo que admite dos o más usos o interpretaciones. Por ejemplo, existen algunas palabras, como gato, que admiten varios usos, y entonces no será sino en su justo contexto que se podrá comprender a ciencia cierta su significado, dado que si la menciona sin la adecuada contextualización podrá dar paso a la ambigüedad, porque gato puede referirse al animal doméstico o a la máquina que permite levantar grandes pesos a poca altura. Ahora, si lo aplicamos a la programación, se dice que una gramática es ambigua si ésta produce más de un árbol de análisis sintáctico para una misma sentencia, o de otra manera, cuando la gramática produce más de una derivación, ya sea izquierda o derecha, para una misma sentencia. Por ejemplo, carro es una clase y un método. Con este doble significado se genera una ambigüedad, así que el compilador no comprenderá a qué se está refiriendo, si a la clase o al método, generando una ambigüedad. Precedencia. Al utilizar dos o más operadores en una sentencia, algunos operadores tienen precedencia sobre otros operadores. La precedencia y asociatividad de los operadores determina el orden en que se procesan los operadores. Aunque para aquellos usuarios familiarizados con la programación aritmética o básica pueden parecer algo natural que el compilador procese el operador de multiplicación antes que el operador de la suma, el compilador necesita instrucciones explícitas sobre qué operadores debe procesar primero. Dichas instrucciones se conocen colectivamente como precedencia de operadores. Observará que el resultado de esta sentencia es 14, ya que la multiplicación tiene una precedencia de operador superior. Por consiguiente, se calcula primero 4 por 3 y el resultado se suma a 2. Así que la precedencia de operadores es un conjunto de reglas que controla el orden en que el compilador realiza las operaciones cuando se evalúa una expresión. Las operaciones con mayor precedencia se realizan antes que las de menor prioridad. Por ejemplo, la multiplicación se realiza antes que la suma. La asociatividad. Los operadores también pueden tener la misma precedencia. En este caso, la asociatividad determina el orden en que deben actuar los operadores. La asociatividad puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Puedo controlar lo que debe ocurrir colocando las expresiones entre paréntesis. Así, se establece una precedencia de operadores predeterminada que puedo modificar utilizando el operador de paréntesis. Al colocar la expresión de suma entre paréntesis en el ejemplo, se calcula primero la suma. Pueden darse situaciones en las que dos o más operadores con la misma aparezcan en la misma expresión. En estos casos, el compilador utiliza las reglas de asociatividad para determinar qué operador se procesa primero. Todos los operadores binarios, salvo los operadores de asignación, tienen asociatividad desde la izquierda, lo que significa que los operadores de la izquierda se procesan antes que los operadores de la derecha. Los operadores de asignación y el operador condicional tienen asociatividad desde la derecha, lo que significa que los operadores de la derecha se procesan antes que los operadores de la izquierda. El traductor orientado a la sintaxis asigna expresiones aritméticas. La fase del análisis de un compilador descompone el programa fuente en piezas y componentes, la cual produce una representación interna, la cual conocemos como código intermedio. La fase de síntesis traduce el código intermedio en el programa destino. Notación postfija. Existen varias notaciones para representar expresiones aritméticas, que se diferencian en el orden en que se escriben los operando de los operadores. Los más comunes son prefija, infija y postfija.
Atributos sintetizados. Atributo. Puede representar cualquier cosa, cadenas, números, tipos, una posición de memoria. Atributos sintetizados. Se dice que un atributo está sintetizado si su valor en un nodo del árbol del análisis sintáctico se determina a partir de los valores de atributos de los hijos del nodo. Definiciones simples orientadas a la sintaxis. La definición orientada a la sintaxis tiene la propiedad de que la cadena que representa la traducción del no terminal es la concatenación de las traducciones de los no terminales en el cuerpo de la producción, con algunas cadenas adicionales opcionales entrelazadas. Aquí, la traducción ex.t es la concatenación de las traducciones de est, 1 y term, seguida por el símbolo más. Observe que est, 1 y term aparecen en el mismo orden, tanto en el cuerpo de la producción como en la regla semántica. No hay símbolos adicionales antes o entre sus traducciones. En este ejemplo, el único símbolo adicional ocurre al final. Recorrido de los árboles. Una de las operaciones más importantes a realizar en un árbol es el recorrido de los mismos. Recorrer significa visitar los nodos del árbol en forma sistemática, de tal manera que todos los nodos del mismo sean visitados una sola vez. Existen tres formas diferentes de efectuar el recorrido, y todas ellas de naturaleza recursiva. Estas son: A. Recorrido en preorden. Visitar la raíz. Recorrer el árbol izquierdo. Recorrer el subárbol derecho. B. Recorrido en inorden. Recorrer el árbol izquierdo. Visitar la raíz. Recorrer el subárbol derecho. C. Recorrido en posorden. Recorrer el subárbol izquierdo. Recorrer el subárbol derecho. Visitar la raíz. Esquema de traducción. Es una gramática libre del contexto que cumple con las siguientes condiciones. Los atributos están asociados con los símbolos de la gramática. Las acciones semánticas están encerradas entre corchetes y se encuentran al lado derecho de las producciones. Las acciones semánticas son tratadas como símbolos terminales. En este esquema de traducción simple, que transforma expresiones infijas con suma y sustracción en las expresiones posfijas correspondientes. E, entonces T, R, entonces obsuma T, corchetes, prim, paréntesis, obsuma.lexema, R1, pertenece. T tiende a num, corchetes, prim, paréntesis, num.val.